Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, les ofrezco mi top de mejores lecturas del 2025. Sin más que decir, comenzamos. Este año pude leer 44 libros. A continuación, les presento las que considero fueron mis mejores lecturas, sin ningún orden en particular. Como sucedió con el video del año pasado, no profundizaré en las mismas, ya que todas tendrán un futuro video en particular. Por diferentes razones, en términos de lectura, fue un año un tanto complicado para mí. Por esto, es que el top de este año es pequeño. Sin embargo, considero que estas 4 lecturas son lo mejor que leí en el año. Sin más por agregar, aquí les va la lista. 1. Villette, de Charlotte Brontë. La última incursión literaria de Charlotte Brontë, titulada Villette, se erige como una obra de madurez donde la autora inglesa despliega una narrativa que transita entre la introspección de sus personajes y el dinamismo de una trama que se desenvuelve con pausa pero con firmeza. La historia se presenta como la reconstrucción vital de su protagonista, Lucy Snow, quien, ya desde la ancianidad, evoca su pasado, un detalle que se ve reflejado simbólicamente en su propio apellido, el cual alude a la blancura de los cabellos que el tiempo ha dejado tras de sí. A través de esta mirada retrospectiva, la novela invita al lector a sumergirse en una atmósfera puramente victoriana, cargada de una prosa elegante y detallista que caracteriza el cierre de la carrera de Brontë. En sus aspectos generales, la obra comienza situando a Lucy en un estado de observación pasiva dentro del hogar de su madrina, la señora Bretton. En este entorno inicial, la narrativa se centra en la convivencia con personajes como la joven y particular Pally, una niña con actitudes que rozan la madurez adulta, y el apuesto John Graham Bretton. Sin embargo, este primer arco sirve únicamente como preludio a la verdadera odisea de la protagonista. Tras enfrentar la pérdida y la orfandad absoluta, Lucy toma la decisión radical de abandonar Inglaterra para dirigirse a la Basse-Cour, un territorio ficticio inspirado en Bélgica. Es en la ciudad de Villette, Bruselas, donde la historia adquiere su verdadera dimensión, al internarse Lucy en el colegio de señoritas dirigido por la astuta y perspicaz Madame Beck. Lo que convierte a Villette en una novela excepcional es la magistral transición que realiza Brontë desde una obra puramente centrada en el análisis psicológico de los personajes hacia una narrativa de trama envolvente, sin que los primeros pierdan su profundidad en el proceso. Lucy Snow deja de ser una simple espectadora de las vidas ajenas para transformarse en un agente activo de su propio destino. Esta evolución se manifiesta cuando, tras ser contratada inicialmente como niñera, asume el reto de impartir clases de inglés a jóvenes de la alta sociedad, enfrentándose a ellas mediante una pedagogía firme que, con el tiempo, se transforma en respeto mutuo. La novela destaca por presentar a una mujer que resiste las imposiciones sociales de su época, cuestionando tanto el papel tradicional femenino como las estructuras religiosas dominantes. La calidad de la obra también reside en la complejidad de sus dinámicas interpersonales y subtramas. Existe un constante juego de sombras y vigilancia orquestado por Madame Beck, cuya gobernanza del internado se basa en el espionaje y la observación constante. A esto se suma la relación entre Lucy y el profesor de literatura Paul Emanuel, un hombre de temperamento colérico pero corazón sacrificado, cuya interacción con la protagonista recuerda a la intensidad intelectual vista en otras obras de la autora, ayudándola a superarse en el terreno del conocimiento. Además, la novela explora un interesante choque ideológico entre la ética protestante de Lucy y el entorno católico de Villette, ofreciendo una crítica a las instituciones de poder vertical de la Iglesia de aquel entonces. Desde un punto de vista técnico y temático, Villette plantea interrogantes profundos sobre la realización de los sueños y la soledad. La narrativa propone una dialéctica entre la reclusión en el imaginario personal y la búsqueda activa de lazos sociales y amorosos. Aunque se ha señalado que la obra utiliza giros de trama que pueden resultar sumamente convenientes para el desarrollo de la historia, esto no empaña el valor de su prosa ni la fuerza de su clímax, el cual destaca por una ambigüedad que invita a la reflexión final del lector. En conclusión, la novela se percibe como una pieza fundamental de la literatura decimonónica, especialmente valiosa por su capacidad de retratar la lucha de una mujer sin recursos por encontrar su lugar en un mundo ajeno.
Gracias a ediciones contemporáneas que incluyen extensas notas al pie para contextualizar los abundantes términos en francés y las referencias históricas, el lector actual puede apreciar en toda su magnitud esta obra que Brontë construyó sobre sus propios recuerdos como profesora en un internado extranjero. Entender la evolución de Lucy Snow en esta novela es como observar el crecimiento de una planta que brota en una grieta del pavimento. Aunque comienza rodeada de un entorno rígido y gris que parece negarle el espacio, sus raíces logran abrirse camino silenciosamente hasta que su presencia se vuelve imposible de ignorar para quienes caminan a su alrededor. 2. La corona del pastor, de Terry Pratchett. En el vasto y a menudo caótico universo del mundo disco, la llegada de la corona del pastor no representa simplemente una entrega más, sino el cierre definitivo de una de las sagas más queridas de Terry Pratchett, la de Tiffany Dolorido. Esta quinta novela sumerge al lector en un relato donde la magia no es solo un despliegue de luces, sino una responsabilidad pesada que se siente en las botas y en la propia tierra. La narrativa comienza con una mirada hacia el pasado remoto, describiendo cómo una pequeña criatura marina, tras eones de sedimentación y olvido, termina convertida en un objeto de apariencia humilde pero de significado ancestral, una piedra gris con rugosidades que evocan una corona. Este artefacto, custodiado por generaciones de la familia Dolorido, simboliza la conexión intrínseca entre la protagonista y su territorio, la caliza. La obra destaca por presentar a una Tiffany Dolorido en un momento de vulnerabilidad y transición. A diferencia de aventuras anteriores, aquí la joven bruja se encuentra en la encrucijada entre la luz y las sombras, enfrentando el despertar de un viejo enemigo que amenaza con invadir su hogar. Lo que hace que esta novela sea excepcional es su enfoque en la madurez del personaje. Tiffany ya no es solo la niña que rescató a su hermano, sino una líder que debe aprender que el orgullo, aunque sea una característica intrínseca de las brujas, puede ser un obstáculo mortal si impide aceptar ayuda externa. Este conflicto interno se entrelaza con su vida personal, mostrando una relación a distancia con su pareja, Preston, que parece desvanecerse entre cartas y silencios, subrayando el sacrificio que conlleva la vocación. Paralelamente, la narrativa introduce a Jeffrey, el hijo de un noble autoritario que desafía las convenciones sociales al aspirar a una profesión tradicionalmente femenina. A través de él, el texto explora la autenticidad frente a las expectativas sociales, cuestionando si un hombre puede o no ser bruja. Jeffrey, acompañado por su inteligente macho cabrío Mefistófeles, representa la bondad pura y la capacidad de calmar los ánimos, aportando una frescura necesaria a la historia mientras busca su propio destino hacia Lancre. Su inclusión no es casual, sirve para derribar estigmas sobre la otredad y demostrar que la identidad se forja a través de las acciones y no de los mandatos familiares. Desde una perspectiva analítica, la novela es considerada una de las mejores del mundo disco debido a su profundo subtexto y riqueza temática. La obra no se limita a la fantasía, sino que aborda la solidaridad y la delegación de responsabilidades como pilares para la supervivencia. Además, introduce la máquina de vapor como una representación semiótica del cambio inminente, un símbolo de cómo incluso las criaturas más antiguas y malvadas, como los elfos, deben enfrentarse a una modernidad que no pueden domesticar fácilmente. El texto explora si es posible la redención y el cambio en especies históricamente conflictivas, como los trasgos, sugiriendo un mundo en constante evolución hacia la mutua solidaridad. El tono de la lectura es de una despedida conmovedora, impregnada por la sensación de que el autor estaba escribiendo sus propias últimas palabras. Se percibe una atmósfera de finales y principios, donde los límites entre la vida y la muerte se vuelven difusos y las decisiones tomadas en los bordes de la realidad tienen consecuencias para todo el disco. La estructura de la novela, compacta pero intensa en sus menos de 300 páginas, logra que cada encuentro y cada reflexión sobre el deber y el destino resuenen con una fuerza especial. En resumen, La corona del pastor es una obra maestra de la literatura fantástica porque logra equilibrar la aventura con una profunda reflexión sobre la condición humana. A través de la lucha de Tiffany por proteger su tierra y la búsqueda de Jeffrey por su propio espacio en el mundo, la novela nos enseña que el verdadero poder radica en saber cuándo no actuar y en la valentía de pedir ayuda. Es un testamento literario que invita a los lectores a mirar hacia el futuro sin olvidar las lecciones de los maestros del pasado. Leer esta novela es como observar el atardecer de un largo día de verano en la caliza. Aunque las sombras se alargan y el frío empieza a sentirse en el aire, la luz que queda es la más dorada y clara, revelando cada detalle del paisaje antes de que la noche dé paso a un nuevo amanecer.
Es el momento en que se guardan las herramientas, se cuentan las historias y se comprende que, aunque el día termine, el campo sigue allí, esperando a quienes vendrán después. 3. La flecha del tiempo, de Martin Amis. La obra La flecha del tiempo, también conocida bajo el título de La naturaleza de la ofensa, se presenta como la séptima entrega novelística del autor inglés Martin Amis. En este relato, el autor despliega un ejercicio de osadía narrativa sin precedentes, donde la estructura convencional del tiempo es desmantelada para ser reconstruida en sentido inverso. La historia no se limita a una simple técnica de flashback o analepsis, sino que propone una inmersión total en un mundo donde la cronología fluye hacia atrás, como si la existencia misma se viviera en reversa desde el momento de la muerte hasta el origen. El protagonista, un hombre conocido inicialmente como el Dr. Totte Friendly, comienza su andadura en el lecho de muerte. A partir de este evento, el lector es testigo de una fuga temporal en la que Friendly recupera su salud para emprender un viaje que atraviesa diversas identidades, como John Young, Hamilton de Sousa y Odilo Unberdorben, y múltiples ciudades, ocultando secretos y una inquietud tan enigmática como sospechosa. El relato avanza de la vejez a la juventud, permitiendo que el personaje rompa con sus amantes antes de enamorarse de ellas o que dañe la salud de sus pacientes antes de que estos acudan a su consulta. Lo que convierte a esta obra en una novela excepcional es su propuesta formal, donde la trama y los personajes parecen actuar como un apéndice de la estructura narrativa misma. Amis utiliza el presente indicativo para describir acciones que, aunque visualmente ocurrirían hacia atrás, son narradas como sucesos in situ. Esta técnica genera una dialéctica fascinante entre la imagen que retrocede y la escritura que parece avanzar, dotando a la obra de una profundidad conceptual que desafía la percepción del lector. Un ejemplo cotidiano de esta inversión se observa en el acto de alimentarse. El protagonista comienza apilando platos limpios, crea la comida en su boca mediante un masaje con los dientes para luego escupirla y, finalmente, termina llevando los productos al supermercado, donde se le retribuye económicamente por devolverlos a los estantes. Esta manipulación de la flecha temporal no es solo un truco estilístico, sino que transforma radicalmente la naturaleza de la moral y las acciones de los personajes. Bajo esta lógica inversa, actos que en un tiempo normal serían bondadosos adquieren un tinte siniestro, y viceversa. Por ejemplo, en la calle, el protagonista parece arrebatar juguetes a los niños para obtener un beneficio económico, o retirar billetes de las cestas de colecta en la iglesia, lo que genera una percepción de mezquindad que solo se explica por el sentido del tiempo en el que se mueve la historia. De igual manera, la práctica médica se muestra no como un proceso de curación, sino como uno donde los doctores parecen ser los responsables de las dolencias de quienes los visitan. La estructura del libro es precisa y envolvente, dividida en 8 capítulos agrupados en 3 grandes partes que abarcan poco más de 170 páginas. La primera sección explora la vejez y la labor médica del protagonista. La segunda se adentra en un periodo crítico de la historia universal, situándolo en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau durante la Segunda Guerra Mundial, y la tercera retrocede hasta su vida antes del nacimiento en su pueblo natal. A través de este recorrido, Amis invita a reflexionar sobre la culpa y la identidad, utilizando incluso un desdoblamiento narrativo donde el protagonista, aunque narra en primera persona, a menudo se refiere a sí mismo en tercera persona, dejando un enigma abierto sobre su propia conciencia. En resumen, la genialidad de esta novela reside en su capacidad para obligar al lector a reimaginar la realidad y las consecuencias de los actos humanos. Es una invitación a explorar el centro del origen a través de un laberinto temporal donde cada paso hacia atrás es un avance hacia una verdad tan terrible como necesaria de ser contada. Para comprender mejor esta inversión narrativa, imagine que la vida es un tapiz que se está destejiendo. En lugar de ver cómo se añaden hilos para formar una figura, observamos cómo los colores se separan y vuelven a sus carretes originales, dejando el lienzo en blanco, pero revelando en el proceso la calidad y el origen de cada fibra que alguna vez compuso la imagen. 4. La escoba del sistema, de David Foster Wallace. El debut literario de David Foster Wallace, titulado La escoba del sistema, se alza como un hito de la narrativa posmoderna que desafía las fronteras entre la filosofía analítica y la ficción pura. La obra sumerge al lector en un universo donde la realidad parece estar tejida exclusivamente con hilos de lenguaje, situando a la joven Lenore Beatsman en el centro de una crisis existencial y familiar en un Ohio distópico de finales del siglo XX. Lo que comenzó como una tesis universitaria dual, un
proyecto de ficción y un estudio sobre el fatalismo filosófico, terminó convirtiéndose en una de las novelas más influyentes y ambiciosas de su época, consolidando a Wallace como un observador agudo de la condición humana. El núcleo de la grandeza de esta novela reside en su profundidad intelectual, la cual no sacrifica la inventiva narrativa. Wallace utiliza las teorías de Ludwig Wittgenstein para cuestionar si el ser humano es una esencia biológica o simplemente una construcción lingüística. A través de las páginas, se explora la idea de que los límites del lenguaje de una persona son, de hecho, los límites de su propio mundo. Esta inquietud nació de una anécdota personal del autor, en la que una antigua pareja expresó su deseo de ser un personaje de ficción en lugar de una persona real, disparando la pregunta fundamental de la obra: ¿cuál es la diferencia entre ser y ser narrado? Narrativamente, la obra destaca por su estructura fragmentada y el uso del presente del modo indicativo en tercera persona. Esta técnica no solo otorga agilidad a la lectura, sino que obliga al lector a participar activamente, uniendo fotografías de escenas y asimilando grandes bloques de información técnica o descriptiva, conocidos como infodumping, que Wallace emplea para construir su mundo. La novela se aleja de la linealidad tradicional para reflejar una realidad caótica, donde la trama, marcada por la desaparición de 25 ancianos y una crisis en las líneas telefónicas, es a menudo secundaria frente al estudio de la identidad. Los personajes que pueblan este escenario son, en sí mismos, representaciones de diversos conflictos ontológicos. Rick Vigeres, el jefe y pareja de Lenore, es un hombre consumido por la inseguridad y la necesidad de narrar historias macabras para llenar su vacío identitario, mientras que la bisabuela de Lenore, una figura enigmática que nunca habla por sí misma en el texto, simboliza la lucha contra la inutilidad y el desuso en la vejez. Incluso elementos aparentemente cómicos, como una cacatúa que recita sermones religiosos tras ingerir un suplemento experimental, sirven para ilustrar cómo el sistema y las instituciones intentan subsumir la identidad individual bajo sus propios discursos y conveniencias. El título de la obra encapsula su propuesta más brillante a través de la analogía de la escoba. Según este planteamiento, la esencia de un objeto no es fija, sino que depende enteramente de su función o uso. Si se desea barrer, la esencia son las cerdas. Si se desea romper un cristal, la esencia es el mango. Wallace traslada esta lógica a las personas, sugiriendo que la identidad se realiza en la práctica y en cómo los demás nos consumen o narran. La novela se convierte así en una buena obra no por ofrecer respuestas fáciles, sino por obligar al lector a enfrentarse a la angustia de ser una máquina calculadora o una simple pieza en un engranaje discursivo. Finalmente, La escoba del sistema es una pieza magistral por su capacidad de equilibrar la comedia negra con la melancolía filosófica. A través de subtramas estrambóticas, como la de un hombre que decide comer hasta absorber el universo entero para que su yo lo sea todo, Wallace expone las paradojas del ego y la alteridad. Al concluir la lectura, queda la impresión de haber recorrido un laberinto donde cada palabra tiene el poder de crear o destruir una vida, reafirmando que la verdadera búsqueda de la protagonista no es solo la de sus familiares desaparecidos, sino la de una autodeterminación que escape a las definiciones impuestas por el sistema. Entender esta novela es como observar una escultura hecha de espejos dentro de un laberinto de cristal. Cada vez que intentas tocar la superficie de la realidad, solo encuentras el reflejo de una palabra que te remite a otra, hasta que comprendes que el laberinto no te encierra, sino que tú mismo eres el material del que están hechas sus paredes. Y hasta aquí este pequeño top de mejores lecturas de 2025. Si has llegado hasta acá, déjame agradecerte por el apoyo que le has brindado a este canal, y si eres nuevo, suscríbete para más videos como este. Muchas gracias a todas y cada una de las personas que han visto los videos y forman parte del canal. Espero poder seguir con este proyecto y que cada día seamos más para seguir compartiendo nuestro gusto por la literatura. Hasta un próximo viaje literario.